la obra de Dios the work of God versus la obra de los hombres. versus the work of the man. Y quiero empezar And I want to begin hablando un poquito de Hechos capítulo 5. about Acts chapter 5. Cuando usted empieza a leer ese capítulo, When you begin to read that chapter, la Biblia dice the Bible says que por mano de los that apóstoles through the hands of the apostles, se hacían señales y prodigios signs and wonders were made en el pueblo. in the people. ¿Cuántos lo han leído? How many have read this? Dice que por mano de los It says apóstoles through the hands of the apostles, se hacían señales y prodigios en el pueblo. signs and wonders were made on the people. Dice que tanto It says that so much que sacaban a los enfermos that they would take out the sick en camas y lechos in their beds and their mats. para que al pasar Pedro So when Peter passed by, su sombra cayese sobre his ellos. shadow might fall on them. ¿Cuántos han leído eso? How many have read this? Dice que venía, turn down the monitor a little bit if you can. Escucha esto. Listen to this. Dice que venía gente It says that people would come de las ciudades from vecinas surrounding y cities, traían a los And enfermos, they a would los endemoniados, bring the sick, the demon possessed. y todos eran sanados y liberados. They were all healed and delivered. Dice que todos los It días says that every day crecían en número. they would grow in number. Eso es lo que estaba pasando That was happening en la iglesia primitiva. in the primitive church. En otras palabras, In other words, la iglesia primitiva the primitive church estaba avanzando, was moving forward. estaba en avivamiento, They were in revival. estaba en They crecimiento. were growing. No había There resistencia. was no resistance. ¿Alguien dice amén? Does someone say amen? Entonces, ¿qué pasó? So what happened? La palabra de Dios dice The Bible says que el sumo sacerdote that the high priest y la secta de los saduceos and the sect of the Sadducees, dice que se llenaron de it celos. says they were filled of jealousy. Ellos empezaron a decir, And they began to say, ¿cómo es posible how is it possible que nosotros conocemos toda la Biblia, that we know all the Bible, toda la the palabra, whole word, y no hacemos los milagros que estos hacen? and we don't do the miracles that they make? ¿Cómo es posible que nosotros nos pasamos estudiando la How Biblia is it possible that we spend our time studying the word? y no liberamos a nadie? We don't deliver anyone. Pero estos hombres que se han But levantado these men that have risen están sanando a los are enfermos, healing the sick, están liberando a are los endemoniados. delivering the demon La possessed. gente viene de otras ciudades a verlos. People come from other cities to see him. Están creciendo en número. They're growing in number. Dice la palabra que se llenaron de And the word celos says that they were full with y jealousy. tomaron a los And they apóstoles took the apostles y los metieron en la and they cárcel. put them in prison. ¿Ustedes han leído eso? Have you read this? Los metieron en la They cárcel put them in prison, y me llama la atención and it captures my attention que se reúnen todos los religiosos. that all religious people gather, Se reúne el concilio, the council gathers, los ancianos de Israel, the elders of Israel, y mandan traer a los apóstoles. and they call the apostles. Y cuando llegan, And when they get there, empiezan a they decirles, begin to tell them. ellos les dicen, They say, ¿qué no les dijimos? didn't we tell you Que no enseñaran that you shouldn't teach en el nombre de Jesús. in the name of Jesus? Y los apóstoles les dicen, And the apostles say, es necesario now it's necessary obedecer a Dios antes que a los hombres. to obey God before we obey men. En otras palabras, nosotros vamos a seguir enseñando a Jesucristo. In other words, we're going to continue to teach Jesus Christ. No importa lo que ustedes nos It digan. doesn't matter what you tell us. Nosotros vamos a seguir enseñando. We're going to continue to teach. Pero cuando están ahí But when they are there, acusando a los apóstoles, accusing the apostles, están en el concilio todos los ancianos allí, all the elders are there in the council together, los saduceos, los the fariseos Sadducees, the y Pharisees, todos los feos. and all the ugly ones. Están ahí acusando a los They're apóstoles. there accusing the apostle. De repente, And suddenly, dice la Biblia que se para un hombre the word says that a man stands, llamado Gamaliel. named Gamaliel. Él se detiene, He stops, se para, he stands, y como era un hombre muy importante, and since he was a very important man, la Biblia dice que era un doctor de la ley, the Bible says that he was a doctor of the law, un hombre venerado por todo el pueblo. a man that was worshipped by a lot of people. Era un hombre importante. He was a very admired man. Y dice la palabra And the word says que manda sacar a los apóstoles por unos momentos. that he calls the apostles just for a couple of moments. Y él empieza a hablarle a los ancianos. And he begins to speak to the elders. Y estas son las palabras que él les And dice. these are the words that he tells them. Hechos capítulo 5, Acts chapter 5, el versículo 35. verse 35. Vamos a leerlo. We're going to read it. Hechos 5:35. Acts 5:35.
Mire lo que dice. Look what it says. Y luego dijo: And he said to them, varones israelitas, men of Israel, mirad por vosotros take care of what lo que vais a hacer respecto a estos hombres. you are about to do with these men. Porque antes de estos días se levantó Teudás, For before these days, Theudas rose up, diciendo que era alguien. claiming to be somebody, A este and this, se unió un número de 400 hombres, a number of men, about 400, joined him. pero él fue muerto. He was killed. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. And all who were followed him were dispersed and came to nothing. Después de este, After him, se levantó Judas el Galileo Judas the Galilean rose up en los días del censo in the days of the census y llevó en pos de sí a mucho pueblo. and drew away some of the people after him. Pereció también él, He too perished, y todos los que le obedecían fueron dispersados. and all who followed him were scattered. Y mire qué sabio este hombre. Look how wise this man was. Y ahora os digo, So now, apartaos de estos hombres in the present case, I tell you, keep away from these men y dejadlos. and let them alone. Porque si este consejo For if this plan o esta obra or this undertaking es de los hombres, is of man, se it will desvanecerá. fail. Mas si es de Dios, But if it is of God, no la podréis you destruir. will not be able to overthrow them. No seáis tal vez You might even hallados luchando contra Dios. be found opposing God. Voy a leer esos dos últimos versículos una vez más. I'm going to read those last two verses one more time. Y ahora os digo, So in the present apartaos de estos hombres. case, I say to stay away from these men. En otras palabras, dejen a estos apóstoles en paz. In other words, leave these apostles alone. Apartaos de estos hombres Move away from these men y dejadlos. and let them alone. Porque si este consejo For if this plan o esta obra or this undertaking es de los is hombres, of man, se it will desvanecerá. fail. Mas si es de Dios, But if it is of God, no la podréis you destruir. will not be able to overthrow them. No seáis tal vez You might even hallados luchando contra Dios. be found opposing God. Me llama la Now, atención it captures my attention que Gamaliel that Gamaliel menciona dos tipos de obras. mentions two types of work. Él menciona la obra de los He hombres mentions the works of the man y la obra de Dios. and the work of God. Entonces, ¿cómo empieza una obra de hombre? So how does the work of a man begin? Me llama la atención Now it captures my attention que Gamaliel dice, that Gamaliel says, antes que se levantaran estos apóstoles, before the apostles would rise, se levantó uno llamado Teudás. one named Theudas rose up. También antes de estos apóstoles, Before these apostles, se levantó Judas el Galileo. Judas the Galilean rose up. Él menciona a dos hombres. He mentions two men. Él pone a dos He ejemplos, sets two examples, Teudás y Judas el Galileo. Theudas and Judas the Galilean. Ahora, cuando usted estudia un poquito, When you study a little bit, se da cuenta you will notice que estos dos that hombres these two men fueron reconocidos were acknowledged por su rebeldía. by their rebellion. Fueron cabecillas rebeldes. They were rebellious leaders. Teudás y Judas el Galileo Theudas and Judas the Galilean fueron hombres rebeldes. were rebellious men. Entonces, ¿cómo empieza una obra de hombre? So how does the work of a man begin? Toda obra de hombre, Every work of man, según la palabra de Dios, according to the word of God, empieza en rebeldía. begins in rebellion. Y toda obra And every work que empieza en rebeldía, that begins in rebellion, Dios no la puede sostener. God cannot sustain it. Porque Dios no quiere nada con la Because rebeldía. God wants nothing to do with Dije, rebellion. Dios no quiere nada con la God rebeldía. wants nothing to do with Dios rebellion. no puede respaldar a una obra que empieza en God rebeldía. cannot back up a work that begins in rebellion. ¿Alguien me dice amén? Does someone say amen? Entonces Teudás y Judas So, el Galileo Theudas and Judas the Galilean, eran hombres que empezaron una there obra, were men that began a work, pero eran hombres but rebeldes. they were rebellion men. Y lo que Gamaliel está And diciendo what Gamaliel is saying es que la obra de hombre is that the work of the man siempre empieza always begins en un fundamento rebelde. in a rebellious fundamental. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Entonces toda obra de hombre So every work of man empieza en rebeldía, begins in rebellion. pero toda obra de
Dios But every work of God tiene que empezar bajo el orden de Dios. has to begin in the order of God. Yo no sé si alguien está aquí. I don't know if someone is Dije, here. toda obra de Dios Every work of God tiene que empezar bajo el orden de has to Dios. begin in the work of Ahora, God. ¿cuál es el orden de So Dios? what is God's order? El orden de Dios The order of God es estar bajo una is cobertura to be espiritual. under a spiritual coverage. Es sujetarte a un hombre o una mujer de Is Dios. to be submissive to a man or woman of God. Y eso, hermano, And that nos aplica a todos nosotros. will apply to all of us. Nadie se escapa de eso. No one can escape from this. Ni usted ni yo. Not even you or I. Si queremos ser la obra de Dios, If we want to do the work of God, tenemos que estar bajo un hombre, we have to be under a man, bajo una cobertura, under a coverage. porque ese es el orden de Dios. Because that is God's order. ¿Cuántos dicen amén How a many of you eso? say amen to this? Yo le doy gracias al Señor I thank God porque el viernes because on Friday cumplí 10 años we celebrated 10 de years estar bajo la misma cobertura. to be under the same coverage. Y no tengo planes de irme para ningún lado. I have no plans to go anywhere. El hombre que Dios usó para The ungirme, man that God used to anoint a me, ese hombre es el que yo le tengo que ser fiel. that's the man that I have to be faithful to. ¿Alguien dice amén? Can someone say amen? Entonces, ¿cuál es la obra de Dios? So what is the work of God? Toda obra que está bajo una cobertura espiritual. Every work that is under a spiritual coverage. Siempre, hermano, ¿le puedo enseñar algo el día de hoy? Every time, can I teach you something today? Siempre que usted oiga de un pastor de una iglesia, Every time that you hear from a pastor in a church usted pregunte esto: and ask this, ¿quién es tu cobertura? who is your coverage? ¿Quién es tu cobertura? Who is your coverage? ¿A qué hombre te sujetas? What man are you submissive to? ¿Quién es el hombre que Dios puso sobre tu vida Who is the man that God placed upon your life para que tú puedas rendirle cuentas? so that you may be held accountable for? Muchos Many te van a decir: no, yo no tengo a are nadie. going to tell you, I don't have anyone. Muchos te van a decir: Many are going to tell you, no, yo así empecé solo. oh, I began by myself. En otras palabras, yo no me sujeto a In nadie. other words, I'm not submissive to anyone. Toda obra Every work que no se sujeta a that nadie, is not submissive to anyone, bíblicamente, biblically speaking, es considerada una obra de hombre. is considered a work of a man. ¿Está aquí? Are you here? Las obras de Dios The works of God son aquellas obras are those works que están bajo el orden de Dios. that are under God's order. Jesús lo hizo. Jesus did it. Se tuvo que sujetar a alguien. He had to be submissive to someone. Los apóstoles se tuvieron que sujetar a Jesús. The apostles had to be submissive to Jesus. Los que vinieron después, Those who came after, como Pablo, as Paul, Bernabé, Barnabas, se tenían que sujetar a los they apóstoles que ya had to estaban. be submitted to the apostles that were already there. Toda obra de Dios Every work of God tiene que estar bajo el orden de Dios. has to be under God's order. ¿Me dice amén? You say amen? Ahora, ¿cuál es la intención Now, what's the intention de la obra del hombre? of the work of the man? Mire lo que dice Hechos 5:36. Look what Acts 5:36 says. Dice: porque antes de estos días For before these days, se levantó Teudás Theudas rose up, diciendo que era alguien. claiming to be somebody. ¿Alguien está aquí? Is someone here Diciendo claiming que era alguien. to be somebody? Otra versión dice: Another version says pretendía ser he alguien. pretended to be somebody. Pretendía ser alguien. Pretended to be someone. En sí, el nombre de Teudás In fact, the name of Theudas, significa reconocimiento. it means to recognize. Entonces, Teudás Now, Theudas quería ser alguien, wanted to be someone. quería ser He reconocido. wanted to be acknowledged. Entonces, ¿cuál es la intención de la obra del So hombre? what is the intention of the work of the man? Toda obra de hombre, Every work of man, su intención his intention es querer ser reconocida, is to be acknowledged, querer ser to exaltada. be exalted. Todo el que tiene una obra de hombre Everyone who has a work of the man quiere que la obra sea exaltada, wants the work to be o exalted, quiere que el hombre sea or exaltado. wants the man to be exalted. Pero ¿cuál es la intención de la obra de Dios? But what is the intention of the work of La God? intención de la obra de Dios The intention of the work of no God es exaltar la obra en sí, is not to exalt the work itself, tampoco es exaltar a los hombres. either to exalt La man. intención de la obra de The Dios intention of the work of God es
exaltar solamente a is to Jesucristo. exalt only Jesus Christ. Jesucristo, hermano, Jesus Christ es el único grande en este is the lugar. only great one in this place. A mí no me importa quién sea. I don't care who it is. El único grande, The only great el one, único poderoso, the only mighty el one, único que se merece toda la gloria, toda la adoración one y that todo el deserves poder, worship, power, and praise. se llama Jesucristo. His name is Jesus Christ. Yo no pagué el precio por nadie acá. I didn't pay the price for anyone El here. único que ha pagado el precio se llama The Jesucristo. one that only paid the price is Jesus Usted no Christ. pagó el precio por nadie You acá. didn't pay the price for anyone El here. único que ha pagado el precio fue Jesús. The only one that paid the price was Jesus. ¿Quién murió en la cruz por Who nosotros? died in the cross for us? Dígame, Tell me. Jesús de Nazaret. Jesus of Nazareth. El único grande es Él. The only great one is him. La obra del The hombre work of the se man enfoca en exaltar a los hombres, will focus to exalt the en man, exaltar a la obra, to exalt the work, en exaltar a la to iglesia. exalt the church. Pero la obra de But Dios the work of God tiene que estar enfocada has to be en focused exaltar a aquel que nos ha dado la vida, to exalt the one that's en given us life, exaltar a Jesús de to Nazaret. exalt Jesus of Nazareth. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say Y te amen? digo una cosa, Let me hermano, tell you this. que todo lo que hagamos sea para exaltarlo a Él. That everything that we do may be to exalt him. Que todo lo que tú hagas That everything that you do no sea para quedar bien con nadie, may be so you don't get well para with quedar bien everyone. con los hombres, To look good before para quedar man. bien con el To pastor. look good before the Que pastor. todo lo que usted haga That everything that you sea do para quedar bien con Él. is to look good before Porque al him. fin de Because cuentas, at the end of the day, Él es el que te va a premiar. he is the one that's going to Él es reward quien you. te va a He is the recompensar. one that's going to reward you. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Entonces la obra del hombre So the work of the man tiene que ver con ser reconocida, con ser exaltada. has to do with being exalted or acknowledged. Pero la obra de But Dios the work of God tiene que ver con reconocer a Dios, has to do with acknowledging God, exaltar a Dios. to exalt God. Él es el único santo. He is the only one that is holy. Le tengo noticias. I have news for you today. Todos aquí somos pecadores. Everyone here is a sinner. Todos aquí le fallamos a Dios todos los días. Everyone here fails God every day. Él es el único santo. He is the only holy one. No podemos llevarnos la gloria a nosotros. And we cannot take the glory. No nos corresponde. It doesn't belong to us. No hemos pagado el precio por ella. We have not paid the price for it. Hubo uno que murió en la cruz. There was one that paid a price Se in the llama cross. Jesús de His Nazaret. name is Jesus of Y Él Nazareth. merece nuestra And adoración. he deserves our worship. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Escuche esto. Listen to this. No estoy hablando o quitándole valor I'm not removing any value a lo que es la honra. Yo creo en la honra. to what is honor. I believe in honoring. Yo soy un hombre de honra. I am a man of honor. Creo en honrar a los siervos de Dios. I believe in honoring the servants of God. Pero ese es otro tema. But that's another topic. La obra de Dios The work of God tiene que ser reconocida has to be recognized por exaltar a Dios. by exalting God. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say Es amen? más, te digo una cosa. Let me tell you this. Cuando usted vaya a un lugar, When you go to a place, usted fíjese. you'll notice. Porque hay muchas iglesias así. Because there's many churches like this. Donde el hombre se lleva la gloria. Where the man takes the glory. Yo platicaba con un hombre de Dios. I was speaking to a man of God. Muy reconocido. He was very recognized. Dios lo ha elevado muy alto. And God has elevated him really high. Y él me decía, And he would tell me, ¿sabes una cosa? you know one thing? Ya la administración ya ni la grabo. Ministration, I don't even record it anymore. Porque la gente Because people tiende a exaltar al hombre. tend to exalt the man. La gente mira And people see cómo Dios te usa. how God uses you. Y ellos quieren exaltar al hombre. And they want to exalt the man. Y en veces se les olvida de darle la gloria a Dios. And sometimes they forget to give God the glory. Yo estoy tan harto de eso. And I'm so tired of this He decidido ya no grabar las manifestaciones. that I've decided not to record the manifestation, Nomás la predicación. just the preaching.
para que la gente no caiga en eso. so that people may not fall on Y usted this. como hijo de Dios And you as a child of God no caiga en ese will problema. not fall in that problem. Usted entienda que hay hombres de Dios. You understand that there are men of Hay God. hombres que son usados por Dios. There are men that are used by Pero el God. que hace las cosas se llama But Dios. the one that does things is God. No es el hombre en It's sí. not the man himself. Somos vasos en las manos de We are Dios. vessels in God's Dije, hands. somos vasos en las manos de We are Dios. vessels in God's hands. Yo por mí solo no puedo hacer I nada. cannot do anything on my own. El que hace los milagros es Él. The one that does the El miracles que is hace las Him. sanidades es The Él. one that does the healing El que is libera a Him. la gente es Él. The one that delivers is Usted y Him. yo solamente somos un vaso You and I are only a vessel en las manos de in Dios. the hands of God. Me dice amén. You say amen. Una obra de Dios A work of God tiene que ser reconocida has to be acknowledged por exaltar siempre a Dios. by exalting God always. Poner a Dios en primer Now lugar. placing God in first place. Me dice amén. You say amen. Ahora, ¿cómo trabaja So how does it work? la obra The work de los hombres? of the man. La obra del The hombre work of the man siempre va a trabajar por un espíritu will always work by a spirit de religión. of religion. Always. Siempre. Siempre la obra del hombre The work of the man va a trabajar por un espíritu controlador. will always work by a spirit that controls. Donde hay obra de Where hombre, there is work of man, la gente será controlada y manipulada. people will be controlled and manipulated. Donde hay obra de hombre, Where there is work of man, escúchame bien, listen well, solamente habrá órdenes, there will only be orders, pero no se modelará but it will not be role models. las órdenes que están The dando. orders that are being given. La Biblia dice The Bible says que Judas, that Judas, el Galileo, the Galilean, tenía seguidores. had followers. En una obra de hombre hay muchos In seguidores, the work of a man, there's always followers, pero no hay discípulos. but there's no disciples. Es diferente Now it's different a que usted siga a alguien, that you follow a someone que usted sea un discípulo de alguien. and be someone's disciple. El seguidor The follower solamente te va a seguir en las buenas. will always follow you in the good times. Por eso las multitudes eran seguidoras de Jesús. That's why the multitudes would follow Pero Jesus. cuando lo estaban crucificando, But when- las multitudes ya no When he estaban. was being crucified, the multitudes were not ¿Alguien there. me está entendiendo? Is someone Los understanding? discípulos son los que van a permanecer. The disciples are the ones that are going to En las remain. buenas y en las In malas, good times and bad los times, discípulos siempre estarán the presentes. disciples will always be present. Por eso, iglesia, That's why church, no nos podemos convertir en una iglesia de seguidores we solamente. cannot become a church of followers only. Pastores acá, Pastors here. no puede usted tener solamente seguidores. You cannot only have Usted followers. necesita empezar a discipular a la You gente. need to begin to disciple Dije, people. necesitamos empezar a discipular a la You need gente. to begin to disciple people. Y te digo una And cosa, let me tell you this. discipular a la To gente disciple people no tiene nada que ver con seguirle el rollo a la gente. has nothing to do with going along with what they're doing. Discipular a la Now to gente disciple people no tiene nada que ver has nothing to do con decirle todo va a estar bien. to tell them everything is going to be okay. Discipular a la Now to gente disciple people tiene que ver con decirle la verdad a las to personas. do with telling them the truth. Si alguien no te toma y te dice tus If verdades, someone doesn't take you and tell you the tú truth, nunca vas a crecer. you will never Vas grow. a ser un simple You're seguidor. just going to be a Y Dios no follower. te quiere como un seguidor. God doesn't want you Dios as te a quiere follower. como un He discípulo. wants you as a Dije, Dios te disciple. quiere como un discípulo. God wants you as a disciple. Los hombres de Dios The men of God que tienen una obra de Dios o que están haciendo la obra de Dios that are doing the work of God siempre tendrán discípulos. will always have disciples. No solamente seguidores, Not only followers, tendrán discípulos. they will have disciples. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Yo le doy gracias I thank a Dios God por haberme puesto for placing me bajo una cobertura under a coverage que te dice la verdad. that tells you the truth, No bajo una cobertura not under a coverage que te dicen lo que quieres oír, that tells you what you want to hear, que te dicen la verdad. the one that tells you the truth. Y la verdad And the truth te incomoda, will make you uncomfortable, pero te hace crecer. but makes you grow. Dije, la verdad The truth te duele, hurts you,
Cuando te dicen la verdad, When they tell you the truth te duele, truth will hurt you. pero la verdad te hace crecer. But the truth makes you La grow. verdad te cambia. The truth changes En el you. momento te molesta, In that moment it bothers pero you. cuando estás en But oración, when you are in prayer, viene el Espíritu the Santo Holy Spirit y comes te dice es verdad. and tells you it's the truth. Tienes que madurar en You esta have to área. mature in this Tienes area. que crecer en You esta have to área. grow in this area. ¿Alguien está aquí? Is anyone here? Es bien importante, hermano, It's very important modelar a Cristo. to role model Christ. Que eso hicieron los hombres de Dios, That's what the man of God did. que tenían la obra de Dios. That had the work of God. Estaban trabajando en la obra de Dios. They were working in the work of God. Y lo más importante de todo, And the most important of all, ¿cómo termina la obra de hombre? how does the work of the man end up? Hechos 5:38. Acts 5:38. Y ahora os digo, So in the present, apartaos de estos I hombres tell you, keep away from these men y dejadlos. and let them alone. Porque si este consejo For if this plan o esta obra or this undertaking es de los hombres, is of man, se desvanecerá. it will fail. Toda obra de hombre, Every work of man, tarde que temprano desaparece. sooner or later, will fail. Lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat this again. Toda obra de hombre, Every work of man, tarde que temprano desaparece. sooner or later, it will wither away. Dice, será como nublina. It will be like fog. ¿Usted ha visto la nublina, se dice? Have you seen fog? ¿Neblina o nublina? Ya no soy ni de allá ni de aquí, I'm hermano. not Usted from me over tiene que there ayudar. or here. You have to help me. Neblina. Ok. La neblina. Fog. ¿Cuántos son de rancho acá? How many are from a ranch No, here? ya ni uno es de rancho, ustedes son de ciudad. Ya. You're from the city. Se les olvidó cuando iban a la escuela en el burrito, You ¿verdad? forgot when you would go to school in a donkey. ¿Usted ha visto en las montañas Have you seen in the mountains o cuando va manejando or when you're driving? que está la neblina? There's fog. Usted no mira nada, You can't see anything. pero de repente But suddenly, se desaparece. it withers away. Así son This is how las obras de hombre. the works of the man are. Gamaliel dijo, Gamaliel said, si es una obra de if hombre, it's a work of man, van a they desaparecer, will wither away. se van a acabar, They will finish. se van a terminar. They will finish. Toda obra de hombre Every work of man termina desapareciendo. will wither away. Ahora usted diga, entienda esto. Now understand this. Yo estaba estudiando en la Biblia. I was studying in the Bible. ¿Cómo es esto? How is this? Porque hay muchas obras. Because there's many works. Usted mira en la Biblia, en la palabra del Señor, You'll find in the Bible the Word of God. se fundaron muchas iglesias Many churches were founded y todas permanecieron. and they all remained. Más la iglesia primitiva permaneció. In fact, the primitive church remained Generación tras generación tras generación. generation after generation. La iglesia permaneció. That church remained. Pero yo estaba estudiando But I was studying y leí algo que me impactó mucho. and I read something that impacted me. Que solamente en Estados Unidos That only in United States, se están cerrando más iglesias cristianas de las que se están abriendo. more Christian churches are closing than they should be open. El año pasado Last year, se abrieron 4,000 4,000 were opened y se cerraron 4,500 iglesias. and 4,500 churches were closed. Solamente en Estados Unidos. Only in the U.S. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que no todas That not each one las obras que empiezan or each work that begins quiere decir que vienen de parte de Dios. means that it comes on behalf of God. Y Gamaliel And Gamaliel usó el tiempo used the time para determinar to determine si era de Dios o no era de if it Dios. was from God or not. Él dijo, He said, ¿saben qué? Déjenlos. you know what? Leave them. Ahorita Right now, es como una llamarada. it's like, Esa llamarada, si no es de Dios, if it's not from God, se va a apagar, it will wither away. se va a desaparecer. It will disappear Si no es de Dios, if it's not from God. si es de los hombres, If it's from the man, aunque ahorita sea una llamarada, even though en 2, 3, 4, 5 años ya no van a existir. it's there in 4 or 5 years and they're no longer going to exist. Entonces déjenlos. So leave them. Pues yo tengo noticias, Well, I have news for you. porque la iglesia de Jesucristo Because the church of Jesus Christ todavía está viva hasta este is tiempo. still alive in
until these En times. otras palabras, In other words, lo que empezó hace 2000 años what began 2,000 years no era ago, obra de los hombres, it was not work of man. era obra de Dios. It was the work of Y God. lo que es de Dios And what belongs to God va a permanecer. will remain. Dije, lo que es de Dios I said, what's from va God a permanecer. will remain. Entonces, ¿cómo termina la obra de hombre? So how does the work of the man end up? Desaparece. Withering away. No me importa quién It sea. doesn't matter who it is. Si Dios no te ha llamado, no lo hagas, If God has not called you, do not do it. porque va a desaparecer. Because it will wither away. Yo he visto muchas veces esto. I've seen this many times. La gente se emociona, hermano. Esto es por un llamado de Dios. People get excited. This is by calling Usted of tiene que God. esperar en el tiempo de Dios. You have to wait in God's time. Cuando Dios te llame When God calls you a su obra, to His work, entonces tú empiezas a hacer la obra de Dios. then you begin to do the work of God. Pero si Dios no te llama, But if God did not call tú you, espera tu tiempo. wait in your time. Dije, espera tu tiempo. Wait in your time. Espera que Él te llame. Wait for Him to call you. Porque si no esperas, Because if you don't wait, desapareces. it will wither away. Eso es lo que la Biblia dice. That's what the Bible says. ¿Cómo termina la obra de hombre? How does the work of man end up? Desaparece. It disappears. Pero ¿cómo termina la obra de Dios? But how does the work of God end up? Dice, mas si es de Dios, But if it's from God, no la podréis destruir. you will not be able to destroy it. La obra de Dios The work of God es indestructible. is indestructible. Ni el mismo infierno Not even hell itself puede en contra de la iglesia. can come against the church. Dije, ni el mismo infierno Not even hell itself puede en contra de la can iglesia. come against the church. La obra de Dios The work of God es is indestructible, hermano. indestructible. No hay nada en esta tierra There's que la pueda destruir. Nothing in this world that can destroy ¿Por it. qué? Porque es la obra de Dios. Why? Because it's the work of God. Usted está aquí. Are you here? Ahora, ¿qué es la obra de Dios? So what is the work of God? Le llama la obra de Dios We call it the work of God. a la iglesia en general. It calls the work of God in the church in general. Cada iglesia Every church es la obra de Dios. is the work of God. ¿Sabes lo que más me gusta de Gamaliel? You know what I like the most about Gamaliel? Dice, mas si es de Dios, But if it's of God, no la podréis destruir. you will not be able to destroy it. Dice, no seáis But if tal vez hallados luchando contra Dios. you'll find yourself fighting against God, Esas palabras tienen mucho peso. those words have a lot of weight. Oigan, ustedes se están levantando en contra de los apóstoles. Hey, you're rising against the apostles. Ustedes no saben si ellos son tienen una obra de hombre, una obra de Dios. You don't know if they have a work of man or a work of God. Déjenlos. Leave them. Si es de hombre, se va a If desaparecer. it's of man, it will wither away. Si es de Dios, If it's of God, es indestructible. it's indestructible. Y si ustedes se levantan en contra de And ellos, if you rise against them, no se están levantando en contra de ellos. you're not rising against Se them. están levantando en contra de Dios mismo. Rising against God Himself. El que se levanta en contra de la obra, The one that rises against the word no se levanta en contra tuya ni en contra will mía. not rise against you or Se me. está levantando en contra de Dios. They're rising against God. Y escuche esto. And listen to this. El hecho de que sea otra iglesia en la ciudad The fact that it's another church in the city, no significa que no sea la obra de Dios. it doesn't mean that it's not the work of God. Esto de competencia entre iglesias tiene que acabar, hermano. This of competing between churches has to Porque esta finish. es una obra de Dios. Because this is a work of Pero la de God. al lado también es la obra de But our Dios. neighbor church is also the work of God. Y la de mesa también es obra de Dios. And the one from Mesa is the work Entonces, of cuando God. usted se levanta en contra de una obra, So when you rise against a work, usted no sabe. you don't know. Le digo como Gamaliel el día de hoy. Let me tell you like Gamaliel Usted no today. sabe si es obra de hombre o You si es obra de Dios. don't know if it's work of man or work of God. Déjalos. Leave them. Si es obra de If hombre, it's work of man, por más que haya crecido, the more that it's grown, se va a it desaparecer, will wither away. va a desvanecer. It will Pero vanish. si es obra de Dios, But if it's the work of te God, puedes hallar luchando en contra de you Dios. can find yourself opposing Y God. te digo una cosa, And let me tell you this. yo no te aconsejo luchar en contra de Dios. I don't advise you to fight against God. Porque para lo que yo he entendido, Because of what I've understood, Dios nunca ha perdido ninguna God batalla. has never lost a battle. ¿Usted quiere pelear en contra de aquel que nunca ha perdido una You batalla, want to fight hermano? against the one that has never lost a battle? Yo no. I don't. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Oh, poderoso Dios. Mighty God. Qué interesante How interesting
Yo hablaba esto con el pastor. I spoke to the pastor about to the pastor. Qué interesante que Dios levanta un hombre How interesting that God rises a man y Dios le da una visión, and He gives him a vision, una estrategia para trabajar. a strategy to work, Y luego Dios levanta a otro hombre and then God rises another man y le da lo contrario a lo que le dio a este. and gives the contrary of what He gave to this other man. Y lo levanta a otro hombre And then He rises another man y le da otra cosa totalmente diferente. and gives him another thing that is completely different. Le digo una cosa, Let me tell you this. a los tres los levantó Dios. The three of them, God rolls them up. Tal vez ellos tengan algo diferente a nosotros, Maybe each one has something different than we do, pero son de Dios. but they are from God. Yo no puedo levantarme a pelear en contra de algo que es de Dios. And I cannot rise and fight against something that belongs to God. Porque si me levanto en contra de la obra, Because if I fight against the work, me encuentro peleando con Dios. I find myself opposing God. El que pelea con Dios The one that fights against God no va a ganar, hermano. will not win, No va a ganar. will not win, Dije, no va a ganar. will not win. La obra es de Dios. The work belongs to God. Y Dios le llama, o la God. Biblia le llama, The Bible calls it la obra de Dios the work of God a la iglesia. to the church. Y termino con esto. And I finish with this. También Also, le llama it calls it la obra de Dios the work of God a lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. to what God is doing in each and one of us. Filipenses 1:6, mire lo que dice. Philippians 1:6, look what it says. Estando persuadido de esto, And I am sure of this, el que comenzó en vosotros la buena obra, that he who began a good work la perfeccionará will bring it hasta el día de Jesucristo. to completion at the day of Jesus Christ. En otras palabras, In other words, tú eres una obra de Dios. you are a work of God. No, usted no está aquí todavía. You're not here yet. Dije, usted You es una obra de Dios. are a work of God. ¿Y sabe lo que la Biblia And you dice? know what the Bible says? Que la obra de Dios That the work of God es indestructible. is indestructible. Dije, la obra de The Dios work of God, nadie la puede destruir. no one can destroy Sí, it. la iglesia es la obra de Dios, Yes, the church is the pero work también of God. usted es una obra de Dios. But you are also a work Y si of usted God. es una obra de And Dios, if you are a work of no va a God, haber demonio que te destruya. there's no demon that can No va a haber destroy diablo you. que te destruya. There's no devil that can destroy No you. va a haber espíritu inmundo que te destruya. No filthy spirit that can ¿Por destroy qué? you. Why? Porque usted es la obra de Dios. Because you are a work of God. Sí, no está terminado. Yes, it's not in Yo completion no estoy yet. terminado. I'm not done yet. Si usted dice, yo ya estoy terminado, bueno, tal vez Dios ya te va a llevar al cielo, hermano. Well, if you say that I am in completion, well, maybe God will take you up to heaven. Estamos en un proceso. We are in a process. Dije, estamos siendo We procesados. are being processed. Todos los días el Espíritu de Dios va poniendo un ladrillo en esta obra. Every day the Holy Spirit will put Y está brick poniendo un ladrillo en esa obra también. and placing another brick in Dios that work está as well. construyendo tu vida. God is building up your Él no ha life. terminado contigo. He is not done with you. Pero lo que me llama más la atención What captures my attention the es most que la Biblia dice is that the Bible says que la obra de Dios es indestructible. that the work of God is indestructible. Y le digo esto, And let me tell you this, porque hay gente que tal vez se siente así. Yo me sentí así esta mañana. because maybe there's people that feel this way. I felt like this morning. Parece ser It seems to be que en ocasiones nos sentimos occasions we feel como que está pasando con mi vida. as if what's happening to my life. Parece ser que el diablo me está destruyendo. It seems to be that the devil is destroying me. Parece ser It seems to be que en vez de ir para enfrente voy para atrás. instead of moving forward, I'm moving back. Y uno se siente mal And you feel bad hasta que tú entiendes until you understand que tú eres la obra de Dios. that you are the work of God. Dije, hasta que tú entiendes Until you understand que tú eres la obra de that Dios. you are the work of God. Y si eres la obra de Dios, And if you are the work of God, nada ni nadie no one or anything te va a poder destruir. will be able to destroy Y you. eso, hermano, And that te tiene que dar seguridad. has to give you that Te tiene security. que dar tranquilidad. It has to give you Tú peace. tienes que descansar en Dios, You have to rest in God, sabiendo que la obra que Él ha empezado en ti, knowing that the work that He began in you, Él no la va a dejar empezada. He will not leave it just Él began. la va a He terminar. will bring it to Dije, completion. Él la va a He terminar. will bring it to completion. Entre más tiempo The more time
Y entre más crezcas, And the more you grow, más fuertes vienen los ataques. the stronger the attacks are. Entre más avanzas, The more you move forward, más fuerte the stronger vienen los ataques del enemigo. the attacks are from the enemy. Pero yo estoy agarrado de esa promesa. But I hold on to that promise. Si soy obra de Dios, If I am a work of God, soy indestructible. I am indestructible. Dios la va a terminar. And God will bring it to completion. Sí, tal vez voy a recibir ataques. Yes, maybe I'm going to receive attacks. Voy a pasar por problemas, I'm going to go through problems, por tormentas, through storms, por luchas. through struggles. Pero yo tengo que estar seguro de una sola But I cosa. have to be sure of just one thing. Que si soy obra de Dios, That if I am a work of God, nadie no one va a poder destruir esa obra. will be able to destroy that work. Y usted en esta mañana tiene que estar seguro. And you this morning have to be sure. Si usted es obra de Dios, If you are a work of God, escúcheme bien, listen well. no va a haber nada, There's not going to be anything, nada que te pueda destruir. nothing that can destroy you. ¿Cuántos lo creen? How many of you believe it? ¿Cuántos lo creen? How many of you believe it? ¿Cuántos lo How creen? many of you believe it? Somos la obra del We Señor are the work of the Lord, y nada nos va a detener, and nothing will nada stop nos us. va a parar. Nothing will stop us. Vamos a seguir avanzando, We're going to continue moving forward. vamos a seguir caminando, We're going to continue to vamos walk. a seguir conquistando. We're going to continue to conquer. ¿Le dice amén, iglesia? Say amen, church. Gracias, oh Dios. Thank you, oh God. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Ahí donde está, cierre sus ojos. Right where you are, close your eyes. Ayúdenme con los niños, por favor. Tu presencia, Señor. Your presence, Lord. Tal vez haya alguien en este lugar Maybe there is someone in this place que se siente that feels como que el enemigo le está ganando la batalla, as if the enemy is winning that battle, como que el enemigo ha estado atacándolo. as if the enemy has been attacking you. No sé qué método ha usado. I don't know what method he has used. Si te ha atacado algún espíritu, If a spirit has attacked you, si ha sido alguna enfermedad, if it has been some sickness si ha sido algún chisme, algún problema. or gossip or a problem, Yo no sé qué el enemigo ha usado I don't know what the enemy has used para tratar de pararte, to try and stop you, para tratar de to destruirte, trying to destroy you, para tratar de que no avances más. to try and make you not move forward. Quiero decirte Let me tell you que eres la obra de Dios. that you are the work of God. Eres You indestructible. are indestructible. El diablo no puede en contra The tuya. devil cannot come against you. Dije, el diablo no puede en contra The tuya. devil cannot come against you. Cierra tus ojos ahí donde está. Close your eyes right where you are. Que el Espíritu Santo te va a inyectar nuevas fuerzas. The Holy Spirit will inject new strength in you. Nuevas fuerzas en esta mañana. New Turn down the strength